Mi esposo abrió la puerta empujando una silla de ruedas. En ella estaba su amante. Y lo peor no fue verla allí, en el umbral de mi casa, con una manta gris sobre las piernas y una expresión de falsa fragilidad. Lo peor fue escuchar a Mark decir, con una calma monstruosa, «Se quedará aquí con nosotros». Yo lo miré. Luego miré a la mujer. Después bajé la vista hacia las ruedas, marcando mi suelo de madera, el mismo suelo que yo había elegido, pagado y encerado durante años, mientras él se limitaba a caminar por encima como si todo le perteneciera. Y sonreí, no porque no me doliera, no porque no me estuviera ardiendo el pecho. Sonreí porque en ese instante entendí que ya no tenía nada que perder. Perfecto, respondí, dejando el bolso sobre la consola de la entrada, porque yo me voy esta noche. Por primera vez en mucho tiempo, Mark se quedó sin palabras. La amante, que apenas unos segundos antes fingía debilidad, levantó la mirada de golpe. Tenía el pelo rubio recogido en una coleta baja, labios demasiado pálidos y esa clase de belleza calculada que se sostiene más en la actuación que en la verdad. La reconocí al instante, aunque él jamás me la había presentado. Había algo en sus ojos, algo conocido, algo que yo ya había visto antes, pero en ese momento todavía no iba a decírselo. Mark cerró la puerta detrás de ellos con el pie. «Chloe, no hagas una escena», dijo en voz baja, como si el escándalo lo estuviera provocando yo y no él entrando con su amante inválida en nuestra casa. Ella tuvo un accidente, no tiene a nadie. Qué curioso, los hombres como Mark siempre encontraban una causa noble para disfrazar su traición. La mujer carraspeó con suavidad. «No quiero molestar, de verdad», murmuró, con una vocecita casi angelical. «Mentira. Las mujeres que de verdad no quieren molestar no se meten en casas ajenas de la mano del marido de otra». Me crucé de brazos y apoyé el hombro en la pared. Por fuera estaba serena. Por dentro sentía algo mucho más frío que la rabia. Era claridad, esa claridad brutal que llega cuando por fin todas las piezas encajan. «¿Desde cuándo?», pregunté. Mark soltó un suspiro teatral, como si la víctima del momento fuera él. «Este no es el momento». «Claro que lo es». Se acercó unos pasos. Llevaba la corbata floja, el gesto cansado, la arrogancia intacta. Era el mismo hombre que durante años había corregido mi forma de hablar, mi forma de vestir, incluso mi manera de reírme. El mismo que siempre lograba hacerme sentir pequeña con una sola frase. Pero aquella tarde había algo distinto. Yo ya no estaba encogida ante él. «Se llama Elena», dijo al fin, «y necesita ayuda». Yo solté una risa breve, seca. «¿Ayuda? ¿Qué palabra tan conveniente?» Hubo un silencio tenso, de esos que parecen estirarse por toda la casa. La luz del atardecer entraba por los ventanales del salón, tiñendo todo de un naranja suave y cruelmente doméstico. En la cocina seguía la cena que había dejado preparada esa mañana. Pollo al horno, verduras salteadas, la vajilla puesta para dos. Para nosotros, para un matrimonio que, según yo, seguía respirando aunque fuera con dificultad. Pero me equivoqué. Y fue entonces cuando noté algo extraño. Sobre las piernas de Elena había una carpeta médica semisalida de su bolso, un documento doblado, con membrete de una clínica privada que conocía demasiado bien. La vi solo un segundo, pero fue suficiente para que una chispa me atravesara la cabeza. Yo ya había visto ese nombre antes. Mark siguió hablando, justificándose, llenando el aire de excusas que sonaban ensayadas. «Solo será temporal. Hasta que se recupere, tienes que entenderlo con madurez». Con madurez. Así llamaba él a mi silencio. Así llamaba él a años de aguantar humillaciones pequeñas, de esas que no dejan morado en la piel, pero sí en la autoestima. «No te pongas eso, pareces una secretaria cansada. Habla menos en las cenas de empresa. Solo eres una asistente, Chloe, no una profesional». Durante años creí que el problema era yo, que si Mark me miraba con desprecio, tal vez era porque yo no era suficiente,
que si en su oficina lo admiraban y en casa me corregía hasta la postura, quizá lo normal era eso, apoyar, callar, adaptarme. Pero aquel día, con su amante dentro de mi casa y su desvergüenza extendida por el recibidor, entendí algo aterrador. Nunca fui insuficiente, solo fui útil, y él confundió mi paciencia con debilidad. Mark me observó con el ceño fruncido. ¿Vas a decir algo o te vas a quedar ahí parada? Lo miré fijamente. Luego bajé la vista a la carpeta médica otra vez. El nombre estaba medio tapado, pero lo suficiente, visible, como para que un escalofrío me subiera por la espalda, porque la mujer del documento era alguien que Mark decía no conocer. Lo miré a él, luego a ella, y sonreí de nuevo. Esta vez, de verdad, porque Mark todavía no lo sabía, pero yo ya estaba preparada. Antes de que todo se rompiera, mi vida parecía perfecta, o al menos eso creía la gente. Nuestra casa estaba en un barrio elegante, con ventanales enormes y un pequeño jardín que yo cuidaba cada domingo por la mañana. Teníamos cenas con compañeros de trabajo, vacaciones organizadas con meses de anticipación y fotos sonrientes en redes sociales. Desde afuera, Mark y yo éramos la pareja ideal, pero las apariencias son una forma muy sofisticada de mentira. Todas las mañanas me levantaba antes que él. Preparaba café, tostadas, revisaba su agenda del día mientras él se duchaba. Cuando salía del baño, siempre encontraba la mesa puesta y su traje planchado. Nunca lo pidió, simplemente se acostumbró. El café está demasiado fuerte, decía a veces. Otras mañanas ni siquiera hablaba. Solo revisaba su teléfono mientras yo recogía los platos. Una vez, hace unos 3 años, cometí el error de ponerme un vestido rojo para una cena de su empresa. Recuerdo perfectamente cómo me miró, no con admiración, con incomodidad. ¿Vas a salir así? ¿Por qué? Se acercó, ajustó el cuello de mi vestido como si fuera mi tutor. Chloe, solo eres una asistente administrativa, no una ejecutiva. Su sonrisa era amable, pero sus palabras no lo eran. No intentes llamar demasiado la atención. Ese fue Mark, siempre elegante, siempre correcto, siempre con esa forma suave de recordarme cuál era mi lugar. Y durante años, yo lo acepté. Trabajaba en la misma empresa que él, pero en un puesto bajo, recursos humanos y administración. Nada espectacular, solo papeles, contratos, informes, coordinación de personal. Mark, en cambio, era gerente de ventas, seguro de sí mismo, admirado, ambicioso. En las cenas de empresa todos lo escuchaban. A mí apenas me saludaban. Y lo curioso es que yo misma ayudé a construir esa imagen. Revisaba sus presentaciones por las noches, le corregía informes, le organizaba reuniones. Incluso redacté algunos de los correos, que después le valieron ascensos. Pero nunca mencionaba mi nombre, ni una vez. Es trabajo en equipo, decía cuando yo lo insinuaba. Pero el equipo siempre era él. Una noche, mientras recogía los platos, después de una cena con sus colegas, escuché a uno de ellos decir algo que me dejó pensando. Mark, tu esposa es muy callada. Él se encogió de hombros. Es mejor así. Esa frase se quedó conmigo durante semanas. Es mejor así. Durante años pensé que esa era la forma correcta de ser una buena esposa. Tranquila, comprensiva, paciente. Pero ahora, mirando atrás, entiendo algo que quizá muchos de ustedes también han vivido alguna vez. Hay relaciones donde el silencio no es paz, es borrarte poco a poco. ¿Alguna vez les ha pasado eso? Sentir que te estás haciendo más pequeño para que otra persona se sienta más grande, porque eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Y yo tardé demasiado en darme cuenta. Mark empezó a quedarse cada vez más tarde en la oficina. Al principio no me sorprendió. Era gerente de ventas. Las reuniones con clientes podían durar horas, pero luego comenzaron los pequeños detalles, mensajes que llegaban tarde en la noche. El teléfono boca abajo sobre la mesa, las duchas inmediatas al llegar a casa. Trabajo, decía cuando preguntaba, y yo asentía, porque cuando llevas años creyendo que el problema eres tú,
dejas de cuestionar muchas cosas. Pero una noche ocurrió algo distinto. Mark llegó más tarde de lo normal, casi medianoche. Dejó su chaqueta sobre el respaldo de la silla y fue directo a la ducha. Cuando la tomé para colgarla, lo sentí. Perfume, no el mío, uno dulce, floral, demasiado joven. Me quedé quieta con la chaqueta en las manos. Ese fue el primer momento en que algo dentro de mí susurró. Algo no está bien. Pero lo peor no fue el perfume. Fue lo que encontré días después. Un documento médico. Estaba doblado dentro de su maletín. No estaba buscándolo. De verdad no lo estaba. Simplemente cayó al suelo cuando abrí el bolso para sacar unas carpetas que él me había pedido revisar. Lo recogí y vi el nombre, Elena Varela. Paciente, Hospital Central. Diagnóstico, traumatismo severo tras accidente automovilístico. Mis dedos se quedaron inmóviles sobre el papel, porque ese nombre me resultaba demasiado familiar. Respiré hondo. Pensé que debía ser una coincidencia, que estaba imaginando cosas, que estaba exagerando. Pero entonces recordé algo, una conversación que Mark había tenido semanas antes. Una cliente complicada, había dicho. Nada importante, el mismo nombre. Elena. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, porque la mujer del documento era alguien que Mark decía no conocer. Y en ese momento entendí algo que me hizo mirar mi matrimonio de una forma completamente diferente. Tal vez Mark llevaba mucho tiempo mintiendo, solo que yo apenas estaba empezando a verlo, pero lo que descubrí después lo cambió todo. Recuerdo perfectamente el momento en que todo empezó a encajar. No fue un gran descubrimiento dramático. No hubo gritos ni confrontaciones, solo pequeños detalles, demasiado precisos para ser coincidencia. Guardé el documento médico exactamente donde lo había encontrado, dentro del maletín de Mark. Cuando salió del baño, fingí estar revisando unos informes de la oficina. ¿Todo bien?, preguntó mientras se abrochaba la camisa. Sí, respondí con tranquilidad, y lo curioso fue que en ese momento no sentí rabia. Sentí algo mucho más peligroso, curiosidad, porque cuando empiezas a mirar con atención, las mentiras se vuelven muy torpes. Durante los días siguientes, empecé a notar cosas que antes habría ignorado. Mensajes que aparecían en su teléfono y desaparecían en segundos. Excusas repetidas. Tengo reunión con clientes. Tengo que revisar un contrato. El director quiere vernos tarde. Pero el patrón era demasiado perfecto. Siempre los martes, siempre los jueves, siempre después de las 8. Una noche decidí probar algo. ¿Quieres que te acompañe a la oficina?, pregunté casualmente mientras cenábamos. Mark levantó la mirada de inmediato. Demasiado rápido. No. Luego suavizó la voz. Quiero decir, no hace falta. Será aburrido. Ese fue el primer error. Cuando alguien no tiene nada que ocultar, no reacciona así. Esa noche lo observé mientras salía de casa. Perfume, camisa nueva, zapatos pulidos. Ningún gerente se arregla así para revisar informes financieros. Pero en ese momento todavía no sabía lo peor. Y fue entonces cuando encontré el segundo detalle. 2 semanas después, mientras organizaba documentos para la empresa, decidí revisar los archivos del hospital que figuraba en aquel informe médico. No era algo ilegal. Nuestro departamento gestionaba seguros corporativos y licencias médicas. Era parte de mi trabajo. Así que escribí el nombre completo, Elena Varela. El sistema tardó unos segundos en cargar. Luego apareció el historial. Accidente automovilístico. Lesión grave en la columna. Paciente ingresada 3 semanas atrás. Hasta ahí todo parecía normal. Pero entonces vi algo que me dejó helada. Contacto de emergencia. Mark Davis, mi esposo. Sentí que algo dentro de mí se quebraba lentamente, no de golpe, como un vidrio que empieza a agrietarse en silencio, porque Mark me había dicho claramente que no conocía a esa mujer, que era solo una cliente lejana, pero según el hospital, era la persona que debía ser avisada si ella moría. Cerré la pantalla, respiré hondo, y por primera vez en años
dejé de sentirme culpable, porque hasta ese momento siempre había pensado que tal vez yo estaba exagerando, que tal vez mi intuición estaba equivocada. Pero no, algo estaba pasando, algo mucho más grande de lo que Mark imaginaba. Y ahí fue cuando tomé una decisión. No iba a confrontarlo. Todavía no, porque los mentirosos cometen errores, cuando creen que nadie los está observando. Durante los días siguientes, seguía actuando exactamente igual. Preparaba la cena, preguntaba por su trabajo, sonreía cuando hablaba. Incluso lo ayudé a preparar una presentación para una reunión importante. Pero mientras tanto, yo estaba mirando todo, cada llamada, cada movimiento bancario, cada correo. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. Una tarde, Mark olvidó su teléfono en la mesa del salón. No lo revisé enseguida. De hecho, tardé varios minutos, porque una parte de mí todavía quería creer que estaba equivocada. Pero al final lo desbloqueé. El mensaje estaba ahí. Nombre, Elena. Mensaje. No puedo esperar más. ¿Cuándo le dirás la verdad? Sentí un frío extraño recorrerme el cuerpo, pero lo peor vino justo debajo. La respuesta de Mark. Pronto, cuando me divorcié de ella, la casa será nuestra. Me quedé mirando la pantalla sin parpadear. Durante años pensé que Mark era arrogante, egoísta, despreciativo, pero en ese momento entendí algo mucho más oscuro. Él no solo quería dejarme, quería quedarse con todo, la casa, el dinero, mi vida. Y en ese momento ocurrió algo curioso. No lloré, no grité, no rompí nada, solo dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé mirando el reflejo de mi rostro en la ventana. Porque por primera vez entendí exactamente con quién estaba casada. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando escuché una conversación que Mark jamás imaginó que yo oiría. Y lo que dijo en esa conversación cambió completamente el juego. Hay un momento en algunas relaciones en el que todo cambia, no porque la otra persona diga algo nuevo, sino porque por fin escuchas con claridad lo que siempre estuvo diciendo. 2 noches después de ver aquel mensaje en su teléfono, Mark volvió tarde a casa. Yo estaba en la cocina. Las luces estaban apagadas, excepto la pequeña lámpara sobre la encimera. Había dejado una copa de vino medio llena y un libro abierto, fingiendo una tranquilidad que en realidad ya no sentía. La puerta se abrió. Escuché sus pasos en el pasillo. Luego su voz. Sí, ya lo sé. Tranquila. No hablaba conmigo. Hablaba por teléfono. Me quedé completamente inmóvil. No, todavía no se lo he dicho, continuó. Chloe es complicada. Siempre me llamaba así cuando quería justificar algo. Me acerqué despacio hacia el pasillo sin hacer ruido. La casa estaba en silencio, solo su voz flotando en el aire. Sí, Elena, lo sé. Ese nombre volvió a golpearme en el pecho. Entonces lo escuché reír. No una risa nerviosa, una risa tranquila, confiada. No te preocupes, dijo. Cuando me divorcie de ella, la casa será nuestra. Sentí que el mundo se quedaba en silencio. Ni siquiera escuchaba mi propia respiración. Sí, lo tengo todo calculado, continuó. Ella no entiende nada de negocios. Hubo una pausa. Luego añadió algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Después del divorcio me quedo con la casa y con la mitad de su dinero. Y en ese momento dejé de ser su esposa. Fue extraño. No hubo lágrimas, no hubo rabia. Solo una calma muy fría. La calma de alguien que acaba de entender que la persona que tenía enfrente nunca fue quien decía ser. Volví a la cocina sin hacer ruido. Me senté. Tomé un sorbo de vino. Y pensé algo que quizás ustedes también habrían pensado en mi lugar. ¿Ustedes qué habrían hecho en ese momento? ¿Confrontarlo? ¿Gritar? ¿Romper todo? Yo no hice nada de eso, porque Mark cometió un error enorme. Creyó que yo era una mujer ingenua, que no entendía cómo funcionaban los contratos, las cuentas, las empresas. Creyó que yo solo era la asistente, y ese fue su mayor error, porque durante años, en mi trabajo en recursos humanos, yo había visto todo. Auditorías,
contratos, fraudes internos, movimientos financieros. Sabía exactamente dónde mirar cuando alguien estaba mintiendo. Así que esa misma noche abrí mi portátil y empecé a preparar algo, no un escándalo, no una discusión, un plan. Durante las semanas siguientes, mi vida se convirtió en una especie de doble realidad. En casa, seguía siendo la misma Chloe tranquila. Cocinaba, sonreía, escuchaba a Mark hablar sobre su trabajo, pero mientras tanto, estaba reuniendo piezas, estados de cuenta, registros de gastos, contratos corporativos. Y fue entonces cuando encontré algo que ni siquiera yo esperaba: pagos extraños, reembolsos inflados, comisiones que no aparecían en los informes oficiales. Mark llevaba años desviando dinero de la empresa, pequeñas cantidades, pero constantes, lo suficiente para que nadie lo notara, excepto alguien que estuviera buscando exactamente eso. Sonreí cuando entendí lo que tenía delante, porque Mark no solo estaba intentando quitarme mi casa, también estaba cometiendo fraude. Y entonces hice algo más, algo que él jamás imaginó. Solicité discretamente una reunión con el Consejo Central de la empresa, no como asistente, sino como candidata para un nuevo puesto que estaban abriendo: director regional. El proceso duró semanas: entrevistas, evaluaciones, revisión de informes. Yo seguí trabajando en silencio. Mark ni siquiera lo sospechó. Para él yo seguía siendo la esposa dócil que preparaba la cena, hasta el día en que recibí el correo. Había sido seleccionada. Director regional de la sucursal, la misma sucursal donde Mark trabajaba. Recuerdo perfectamente el momento en que leí ese mensaje. Apoyé la espalda en la silla, cerré los ojos y sonreí, porque Mark creía que estaba preparando mi caída, pero en realidad estaba preparando la suya. Y la escena final ocurrió exactamente como él la había planeado. Una noche abrió la puerta de nuestra casa, empujando una silla de ruedas. En ella estaba su amante. «Se quedará aquí con nosotros», dijo. Yo lo miré, luego miré a Elena, y respondí con total calma: «Claro». Hubo una pausa, luego tomé mi bolso. «Porque yo me voy esta noche». Pero lo que Mark todavía no sabía es que a la mañana siguiente su vida iba a cambiar para siempre. Aquella noche salí de la casa con una sola maleta. No grité, no discutí, ni siquiera miré atrás. Mark estaba demasiado ocupado acomodando a Elena en el sofá como para notar algo importante: la calma con la que me fui. Pero hay una diferencia enorme entre irse derrotada y retirarse del tablero. Y él todavía no entendía cuál de las dos cosas estaba pasando. Dormí en un hotel esa noche, no porque no tuviera dónde ir, sino porque quería que el siguiente día empezara completamente limpio. A las 8 de la mañana, un coche negro me esperaba frente al edificio. Cuando subí, la asistente del vicepresidente me saludó con una sonrisa profesional. «Buenos días, directora Brooks». Todavía me resultaba extraño escuchar ese título, pero me gustaba. Mientras el coche avanzaba hacia el complejo corporativo, pensé en Mark. Probablemente en ese momento estaba despertando, tal vez preparando café, tal vez intentando impresionar a su amante con alguna historia sobre lo brillante que era su futuro. Pero en realidad, su futuro estaba a punto de derrumbarse. Entré al edificio exactamente a las 8:55. El ascensor subió directo al piso ejecutivo. Cuando las puertas se abrieron, ya había casi 30 personas reunidas en la sala de juntas: gerentes, supervisores, directores interinos. Y en el centro de la mesa, Mark tenía el rostro pálido. Revisaba su teléfono con nerviosismo. La empresa había anunciado que ese día llegaría un nuevo director regional desde la central. Nadie sabía quién era. Los rumores corrían por toda la oficina: reducción de personal, auditorías, cambios estructurales. Y Mark estaba aterrorizado. Su teléfono vibró. Mensaje enviado a mí: «Chloe, por favor, averigua cómo es la nueva directora. Si tienes oportunidad, habla bien de mí». Leí el mensaje, no respondí. Guardé el teléfono, y entonces empujé la puerta de la sala.
El sonido de mis tacones resonó en el suelo de mármol. Todas las cabezas se giraron al mismo tiempo. Caminé despacio hasta la cabecera de la mesa. Mark me vio. Primero frunció el ceño, luego su expresión cambió. Confusión, sorpresa y finalmente terror. Tomé asiento. El vicepresidente Sterling habló con calma. Damas y caballeros, les presento a la nueva directora regional de esta sucursal. Hizo una pausa. La señora Chloe Brooks. El silencio fue absoluto. Podría haberse escuchado caer un alfiler. Mark dejó caer su teléfono sobre la mesa. El golpe resonó en toda la sala. Lo miré, no con odio, con una serenidad que lo asustó más que cualquier grito. Abrí la carpeta frente a mí. Señor Mark Davis, se sobresaltó. Sí, directora. Llegó 5 minutos tarde a esta reunión. Bajó la cabeza. Lo siento. Según la política corporativa, su bono de desempeño de este mes queda revocado. Un murmullo recorrió la mesa, pero eso apenas era el principio. Pasé la página del informe. Además, hemos detectado discrepancias graves en los informes financieros del Departamento de Ventas durante los últimos 4 años. El color desapareció completamente de su rostro. Después de esta reunión, continué, quiero todos los comprobantes y documentos originales en mi oficina. Mark apenas pudo hablar. Sí, directora. La reunión terminó 20 minutos después. Todos salieron en silencio. Mark fue el último en levantarse. Parecía un hombre al que acababan de arrancarle el suelo bajo los pies. A las 3 de la tarde entró en mi oficina. Traía una pila enorme de documentos. Sus manos temblaban. Directora Brooks, déjelos ahí. Revisé los papeles durante varios minutos. Luego saqué otra carpeta. La mía. La empujé hacia él. Mire esto. Pasó las primeras páginas. Sus ojos se abrieron. Registros bancarios. Reembolsos falsos. Comisiones ilegales. Transferencias ocultas. 4 años de fraude. Esto es imposible, susurró. No, respondí con calma. Es muy posible. Se quedó completamente quieto. Chloe, por favor. Levanté la mirada. Durante el horario laboral, diríjase a mí como directora Brooks. Su voz empezó a quebrarse. Por favor, ¿podemos arreglar esto? Me incliné hacia atrás en la silla. ¿Con qué dinero, Mark? No respondió, porque ambos sabíamos la verdad. Estaba arruinado. Y entonces saqué el último documento. Lo puse frente a él. Solicitud de divorcio. Fírmalo. Me miró con desesperación. ¿Y la casa? Sonreí. Ah, la casa. Me levanté lentamente. Caminé hasta la ventana. Trajiste a tu amante a mi casa. Giré la cabeza hacia él. Pero olvidaste algo importante. Volví a la mesa. Abrí el expediente legal. Y señalé la escritura. La casa siempre fue mía. El silencio llenó la oficina. Mark se quedó sentado, completamente destruido, sin trabajo, sin dinero, sin casa, y con una amante en silla de ruedas, esperando que él la mantuviera. Firmó el divorcio con manos temblorosas. Cuando salió de mi oficina, parecía 10 años más viejo. Yo me quedé sola mirando la ciudad a través del ventanal. La vida seguía igual allá abajo. Autos, gente caminando, luces, pero dentro de mí algo había cambiado para siempre, porque el karma no siempre llega con gritos, a veces llega en silencio, con contratos, con documentos, con una firma al final de la página. Y esa fue exactamente la forma en que Mark perdió todo.